Estudiantes, docentes e invitados que nos acompañan, buenas tardes. El Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Facultad de Contaduría y Administración agradece su presencia y les da la más cordial bienvenida a la conferencia titulada La violencia de género en México, una epidemia social, la cual se imparte en el marco de la jornada del 25N más 16 días de activismo, en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, jornada a la cual nos sumamos desde el SUAYED FCA de la UNAM, buscando dar relevancia a los movimientos de mujeres organizadas que desde diferentes sectores de la comunidad han alzado la voz para encender la llama de la transformación en nuestra universidad y también como memoria y homenaje a quienes luchan por una vida digna para todas. Esta conferencia será moderada por la doctora Angélica Riveros Rosas, que cursó sus estudios de psicología en la UNAM en el área de la salud y actualmente es profesora de la Facultad de Contaduría y Administración y tutora de los posgrados en Ciencias de la Administración y Psicología. Antes de ceder el uso de la palabra a la doctora Riveros, les comparto algunas indicaciones. Les pedimos de favor hacer llegar sus preguntas a nuestra moderadora, ya que al final de la conferencia se abrirá un espacio para darles respuesta. En el transcurso de la conferencia se compartirá un formulario de registro de asistencia a este evento a través del chat. Es indispensable registrarse para la acreditación de sus puntos extracurriculares o constancias de asistencia. Y se les solicita muy atentamente mantener sus micrófonos silenciados mientras nuestras ponentes hacen uso de la palabra. Sin más que agregar, doctora Angélica, te saludo y te cedo el micrófono. Gracias. Muchísimas gracias. Bienvenidos a todos. Muy buenas tardes. Es para mí un gusto poder presentar a quienes nos van a acompañar y nos van a presentar este tema sobre violencia de género en México. Permítanme presentarles brevemente a nuestras distinguidas ponentes. Nos acompaña Alejandra Altamirano Román. Ella es maestra en Administración por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y profesora de tiempo completo de esta casa. Desde el 2018 participa en acciones institucionales para la promoción de la igualdad sustantiva, la prevención y erradicación de la violencia por razones de género. Actualmente es persona orientadora comunitaria de la FCA como parte del programa del mismo nombre de la Coordinación para la Igualdad de Género en la UNAM. Como docente universitaria, busca llevar la perspectiva de género al diseño de planes y programas de estudio, por lo que continúa capacitándose para incorporar y mantener el enfoque de género en sus prácticas cotidianas. Muchas gracias. Nos acompaña también Isabel Estito Dávila, egresada de la carrera de Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Se ha desempeñado en el ámbito de la investigación, el trabajo de campo y los derechos humanos, especializándose en los últimos años en materia de género y derechos de niñas, niños y adolescentes. Ha impartido distintos talleres, cursos, seminarios y capacitaciones sobre género y derechos humanos, derechos de la infancia y trabajo infantil para distintos organismos y dependencias del Gobierno de la Ciudad de México. Es fundadora y vicepresidenta de la Fundación por las Voces de Infancia y Género, ACE, y actualmente se desempeña como jefa de contenidos para la profesionalización y capacitación de la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México. Fue coordinadora de proyectos en Ririki, Intervención Social, y funge como secretaria técnica de la Alianza por los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en México. Muchísimas gracias y sin más que agregar, cedo entonces el espacio para esta presentación. Bienvenidos todos. Muchísimas gracias, doctora Angélica. Muy buenas tardes tengan todas, todos y todes. Bienvenidos a esta charla en la que, bueno, vamos a tener el gusto de acompañarles. Vamos a compartir y reflexionar sobre este tema tan trascendente para la comunidad, para la sociedad en general, como es el tema de la violencia de género y de manera específica en el contexto universitario, ¿verdad? Sobre eso abundaremos un poco más adelante. Pues quiero aprovechar este momento para agradecerles desde luego al equipo del SUAYED, a la doctora Marlene, a la doctora Patti, en particular por la invitación a participar en estas jornadas.
Desde luego a todas las personas que el día de hoy se han dado cita para conversar y reflexionar sobre este tema que nos aqueja como sociedad y desde luego a mi compañera Isa, pues con quien tengo el gusto de compartir también esta tarde. Y pues bien, voy a compartir en este momento la presentación con la que vamos a estar trabajando durante esta tarde. Disculpe. Ahora sí, ya tenemos la presentación, ¿verdad? Muy bien, pues para arrancar con nuestra charla de hoy, pues aquí tenemos la violencia de género, una epidemia social, que es el título de nuestra charla. Para ello, quiero aclarar un poco o abundar sobre el objetivo de nuestra charla. Esta tarde vamos a conversar y analizar los conceptos básicos sobre violencia de género y reflexionaremos de manera colectiva sobre las estrategias que la universidad ha implementado justo para prevenirla y erradicarla de los espacios universitarios. De manera muy general, voy a mencionar los temas que abordaremos. El primero sería la violencia contra las mujeres. Eh, También aquí, sobre este punto en particular, veremos las modalidades y tipos de violencia, la violencia laboral y docente contra las mujeres. Sobre todo aquí es muy importante destacar que se verá todo lo que ha trabajado la universidad para su prevención y erradicación. Además de esto, de cómo la universidad ha venido tratando el tema de la prevención, veremos otras acciones que son importantes para erradicar las violencias en los espacios universitarios y finalmente pues reflexionaremos de manera colectiva sobre la charla del día de hoy. Así es que bueno, cedo en este momento la palabra a Isa Steinow para que arranquemos con esta charla. Bienvenidos. Muchas gracias, Ale, y muchas gracias a todas, a todos y a todas por estar aquí, por la invitación, ¿no? Si bien estudié, por supuesto que la universidad es mi alma mater, ¿no? Hace bastante tiempo que estoy alejada de tanto de las aulas como de la parte administrativa de la UNAM. Por lo tanto, me entusiasma mucho como la invitación que nos hace siempre Suayet, ¿no? A estas charlas y por supuesto compartir con ustedes estos temas, ¿no? Algunas reglas generales, digamos, es que, bueno, pues les pedimos escucha activa, es decir, a escuchar con atención y respeto las opiniones de todas y todos. Las participaciones, como les comentábamos, o sea, por el chat o si quieren intervenir en algo, estamos completamente abiertas, ¿no? Y si algo no queda claro, por favor, es súper importante que nos lo hagan saber. Si bien esto, digamos, tiene un formato de una hora, tendremos que hacerlo como bastante rápido. Nuestro planteamiento pedagógico es un poco tallereando, ¿no? Es decir, vamos a construir entre todas y todos a partir del saber colectivo, ¿no? Estos temas que si bien a lo mejor ya están o pareciera que están muy masticados, ¿no? Y que los hemos escuchado mucho, pues creo que siempre es bueno estar actualizando algunas cosas que sobre todo, ¿no? En el ámbito nacional se siguen discutiendo y se siguen construyendo, ¿no? Entonces, adelante, Alex, y vamos con la primera parte, que es la violencia contra las mujeres. Y acá me parece que es súper importante hacer, no sé si lo escucharon, pero de acuerdo a la última encuesta de la Encuesta Nacional de Dinámicas de Hogares de INEGI, 7 de cada 10 mujeres hemos sufrido algún tipo de violencia. 7 de cada 10, ¿no? Y mayoritariamente, alrededor del 80 y tantos por ciento, le han sufrido de manera psicológica. Ahorita vamos a ver un poco esto, pero me parecía como muy interesante, ¿no? En este marco traerlo
y recordarlo, ¿no? Entonces, ¿qué dice la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia? Dice que la violencia contra las mujeres es cualquier acto o omisión basada en su género que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público. Y esto me parece que es bien importante que lo pensemos en este marco del 25N y de, por supuesto, los 16 días de activismo, que no por casualidad a la ONU se le ocurrió, sino que arranca con el 25 de noviembre, es decir, el Día Internacional para la Eliminación de todo tipo de violencia hacia las mujeres y niñas, y culmina con el Día Internacional de los Derechos Humanos, ¿no? El 10 de diciembre. Entonces, es bien interesante ver cómo la ONU lo está enmarcando, es decir, la violencia de género tiene que ser erradicada para que podamos hablar de un verdadero ejercicio de los derechos humanos, de todas y todos, ¿no? La violencia de género atañe, si bien es, o sea, contra las mujeres, o sea, pone ese énfasis contra las mujeres, eh, tiene un impacto en hombres y mujeres, ¿no? Y ahorita lo vamos a ir viendo un poco. Ale, ya no vemos la presentación. Gracias. Ok, sí, le damos a la que sigue, por favor. Entonces, la ley dice, y esto es muy importante, lo tipifica de esa manera en dos grandes rubros. Una cosa son los tipos de violencia y otra cosa son las modalidades de violencia, es decir, los tipos de violencia, ahorita lo vamos a ver, son qué clase de violencia y las modalidades de violencia es cómo, dónde se dan esas violencias, ¿no? Y es muy importante para nosotras que la ley lo distinga de esa forma, porque no es lo mismo y lo vamos a ir viendo, ¿no? Por ejemplo, el primer tipo de violencia que identifica la ley es la violencia psicológica. Y esto es súper importante porque eso no importa dónde se dé, es el acto, por eso es el tipo, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con violencia psicológica? Eh, pues a todo tipo de acciones que menoscaban, devalúan, ¿no? Eh, Suprimen la identidad, la autoestima, la independencia de las mujeres. Y esto lo vamos a ver más adelante en las modalidades, pero la violencia psicológica es algo que se puede dar de manera, o que más bien se da de manera muy sutil. Por eso les decía en los resultados de esta encuesta, de dinámicas de hogares, que es súper interesante ver que 7 de cada 10 mujeres hemos vivido violencia en la pareja en algún momento de nuestra vida, pero que el 80 y no me acuerdo, pero arriba del 80% la violencia que hemos sufrido es violencia psicológica, ¿no? No necesariamente tendrá que ser desde una pareja, también puede ser en casa, desde los padres, ¿no? Pero es esta cosita que te van metiendo poco a poco, ¿no? En la mente y que te van lastimando tu autoestima, ¿no? Y esto es muy interesante y es muy importante que lo tengamos muy identificado porque a diferencia de otro tipo de violencia, esta es mucho más sutil y es muy complicado que podamos distinguirla y que podamos reconocerla. Me parece que como personas a cargo de la educación y del cuidado de niñas, niños y adolescentes, ¿no? O de mujeres adultas, pero bueno, en el caso de estudiantes, es muy importante que aprendamos a reconocer cuando alguien está ejerciendo violencia psicológica o cuando alguien está viviendo, porque es muy difícil que uno pueda identificarla, ¿no? La que sigue, Ale, por favor. Por supuesto que la violencia física es la que identificamos de mayor forma, ¿no? Y es evidente, aunque esto que parece hasta cliché, ¿no? El que una mujer está golpeada y ¿qué te pasó? Me caí de las escaleras, ¿no? Esto es real, ¿no? Sin embargo, ahí ya nosotras y nosotros podemos identificar que algo está pasando, podemos tener una alerta. Con la violencia psicológica, no. ¿No? Y el tipo de violencia, por ejemplo, patrimonial, que tiene, para que
pueda funcionar bien la violencia patrimonial, sí o sí tiene que estar ligada con la violencia psicológica. Y esto es muy importante porque lo vamos viendo cómo se entrelaza. No quiere decir que una mujer puede vivir un solo tipo de violencia, ¿no? Por ejemplo, para que lleguemos a la violencia física, supongo que ustedes ya lo conocen, el violentómetro del Politécnico Nacional, ¿no? Si recuerdan, va por escalas. Y los primeros peldaños, digamos, ¿no? Es este tipo de agresiones, ¿no? Agresiones psicológicas, control, ofensas, menoscabos, ¿no? Y va subiendo hasta la violencia física. La violencia patrimonial, ¿no? Es una violencia que nunca va sola, que nunca se ejerce por sí sola, porque, a ver, honestamente, ¿no? O sea, si yo acabo de conocer a una persona con la cual me voy a relacionar afectivamente y lo primero que me dice es dame todo tu salario, pues le voy a decir vete al demonio, ¿no? Es lo primerito que voy a decir. Necesitamos tener un contexto de violencia psicológica detrás que me haga darle mi dinero. Es decir, puede empezar a decirme es que eres muy mal administrando, es que tú no sabes cómo manejar el dinero, es que el dinero se te va de las manos, es que te queman, es que, ¿no? ¿Por qué no mejor yo te ayudo y te apoyo a que tengas mejores finanzas, ¿no? Y podría parecer como, ay, qué padre, pero ojo, uno, así, primera alerta, ¿no? Hay, o sea, hay alguien que está juzgando mi manera de administrar mi dinero. Cuando a lo mejor tengo ya 20 años trabajando por mi cuenta, ¿no? Entonces tengo a lo mejor de esos 20 tengo, no sé, 15 manejando mi dinero. Pero hoy por hoy resulta que la forma en la que lo he manejado está equivocada y ese otro sabe más que yo, ¿no? Y yo me lo compro y digo, pues sí, tienes razón. O sea, porque todo este tiempo yo me he gastado mi dinero en lugar de tener 1 millón de pesos en el banco, ¿no? Entonces, mejor te voy a dar mi dinero y te lo doy. Pero luego eso empieza a crecer, ¿no? Y esto a lo mejor antes era muy fácil. Yo no sé, en algún momento de mi vida tuve que revisar sobre las leyes patrimoniales hacia las mujeres, ¿no? A principios del siglo XX, donde, bueno, no sé si sabían, pero por ejemplo, una mujer enviudaba y la hacienda donde, vamos a suponer que tenía una hacienda, ¿no? Esta mujer enviudaba y tenía hijos. La mujer no podía hacerse cargo de la hacienda por ley, ¿no? Por ley no podía heredar. Entonces, si tenía hijos hombres, pues ya la hacía, ¿no? Ya, sí, bueno, los hijos que no le echaran de la casa. Pero si no, entonces pasaba a otras personas a su alrededor o incluso al Estado, ¿no? Dependiendo de los, pero a lo mejor podía ser al no sé, al hermano o al tío, ¿no? A algún otro hombre. No, ella no podía hacerse cargo, ¿no? Eso, por supuesto, es una violencia institucional, patrimonial, ¿no? Pero hoy por hoy no está tan lejos. Yo cuando, digo, ya hace algunos ayeres, ¿verdad? Que estudié la carrera de sociología, no muchos, pero algunos. Tenía una compañera que no le hablaba a sus papás en ese momento porque su papá la corrió de la casa porque entró a la universidad, porque para qué iba a estudiar, era una pérdida de tiempo, ¿no? Entonces a ella no le hablaba, pero en el testamento de la casa se le había dejado la casa a sus hijos. A su esposa no le había dejado nada, porque ¿para qué si lo tenía a él? Y si él faltaba, iban a estar sus hijos hombres, ¿no? A mi compañera, pues iba a casar y se iba a ir, ¿no? O alguien más le iba a mantener, o sea, pero a la esposa, pues iban a estar siempre los hijos. Eso es, por supuesto, un nivel de violencia espantoso, porque es pensar que las mujeres no tenemos ni la capacidad ni el derecho, ¿no? De tener bienes eh, o propiedades, ¿no? Cuentas en el banco, pero si vemos cómo se va mezclando, o sea, necesitas tener un control y ejercer un control sobre la otra persona para que pueda
acceder a darte todo esto. Pero hay otras formas que son que se utiliza la violencia patrimonial de otras maneras, por ejemplo, cuando estamos hablando ya de delitos mucho más complejos como la trata de personas, y entonces te retiro y te retengo tus documentos, ¿no? O sea, y estas redes mafias horribles que se hacen alrededor de mujeres, por ejemplo, indígenas, ¿no? Que se las traen a la Ciudad de México, grupos, ¿no? Criminales, les retienen todos sus documentos, les retienen el dinero, etcétera, ¿no? Por supuesto, pero es importante que entendamos que esta violencia patrimonial se da mucho más cotidianamente de lo que creemos, ¿no? Y sobre todo se han detectado hay un montón de estudios y de análisis de cómo la violencia patrimonial tiene una presencia súper importante en el noviazgo, sobre todo de las y los adolescentes, ¿no? O de las personas jóvenes, ¿no? Es un nivel de violencia impresionante y sutil. Entonces, es importante que lo entendamos. La que sigue, ¿vale? No, no es, no. Ahora bien, estos tipos de violencia, ajá, se pueden dar en diferentes ámbitos. Por eso es importante que la ley los diferencie. Y soy muy reiterativa porque ya yo soy la de las anécdotas. Les voy a contar que no hace mucho, ¿no? Me peleé con mi ex jefe porque me regresó un documento y me dice, a ver, abogado él, yo soy socióloga, entonces me dice, a ver, ya sé que no entiendes nada de leyes, ¿no? Ojo, violencia psicológica. Pero te voy a decir que en derecho es sinónimo los tipos y modalidades del delito. Bueno, no tengo ni la menor idea porque yo no soy abogada, pero la ley es muy clara en esa diferenciación. ¿Y por qué? Bueno, y ahí pues le di toda una clase, pero a ver, ¿por qué es importante diferenciar? Porque estos tipos de violencia se pueden dar en todos estos ámbitos u otros, dice la ley, otros que no hemos identificado todavía, ¿no? Entonces, este tipo de violencia, por ejemplo, ¿no? La psicológica, por supuesto que se puede dar a nivel familiar, docente, comunitaria, institucional, política, ¿no? Sea, ahí tenemos, por ejemplo, ¿cómo les llamaban las Adelas, las Adelitas, ¿no? Las diputadas estas que tuvieron, o sea, que renunciaron para que se quedaran sus suplentes que eran hombres, ¿no? Esto es violencia, por supuesto política, pero que tiene que ver con una violencia psicológica impresionante, ¿no? Es una violencia institucional, es una violencia estructural, por supuesto, ¿no? Pero que tiene repercusiones y que se da en los ambientes, en este caso políticos, ¿no? Y la más reciente, digamos, ¿no? Por decirlo, que hemos identificado y que es muy fuerte, es la digital y la mediática, ¿no? Tenemos la ley Olimpia, ¿no? Que es muy importante, sobre la violación de la intimidad, porque si bien, digamos, todas las modalidades de violencia tienen que ver con esta violación a la intimidad, a la persona, a la autoestima, ¿no? La digital y mediática nos está poniendo eh, alertas frente a nuevos contextos como son las redes sociales, ¿no? Cosas que no sabíamos cuando en el 2000 se aprueba la primera versión, ¿no? De la ley general, ¿no? Entonces, esta modalidad es súper interesante, es súper importante que la tengamos en alerta, ¿no? Ahora, esto si ven, digamos, la ley tiene que ser muy clara en cómo separarlos, pero nosotras y nosotros tenemos que entender más bien cómo se relacionan, porque hemos encontrado, ustedes véanlo a su alrededor, no es tan difícil, ¿no? Cuando una persona está viviendo violencia en el entorno familiar, tiene repercusiones también en los entornos laborales, en los entornos comunitarios, ¿no? O cuando una persona es violenta en los entornos comunitarios, normalmente también es violenta en otros entornos, ¿no? La semana pasada estaba dando otro taller y una persona me contaba una anécdota iba caminando
frente a Parque Delta, no sé si ubiquen que hay un cementerio, ¿no? Cruzando viaducto. Y entonces iba por la lateral de viaducto, pero alrededor del panteón, y venía un chico de secundaria, vestido de secundaria, ¿no? Con la mochila al frente. Cuando se acerca a la hija de esta persona que me estaba comentando, se quita la mochila y resulta que traía el pene fuera, ¿no? Mostrándole a la chica el pene. Entonces, y era un niño de secundaria. ¿De qué estamos hablando acá? ¿No? Estamos hablando de una violencia comunitaria. O sea, este niño está creciendo en entornos violentos donde le parece que está bien o ni siquiera se cuestiona si está mal, ¿no? La falta de respeto hacia las otras personas. Porque no estamos hablando de temas, la sexualidad, digamos, tendría que vivirse de manera consensuada, ¿no? Y respetuosa. Pero este ejercicio de poder que hace, porque lo que él hace al mostrar su pene es un ejercicio de poder, ¿no? No te lo estoy preguntando, no es algo consensuado, te estoy obligando a que lo mires. Pero este niño está creciendo en entornos que le propician eso. Y muy probablemente, si no rompemos esos círculos, es un niño que va a repetir cuando sea más grande, ¿no? Otros tipos de violencia en diferentes ámbitos, ¿no? Ahora, nosotras y nosotros al frente, por ejemplo, de grupos, ¿no? Como personas docentes, tenemos la obligación también de entender e identificar, y tenemos la obligación, porque la ley nos obliga así, la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y también la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ¿no? Eh, Me imagino, lo desconozco, ahorita Ale nos hablará un poco más de ellos, de la obligación como personal docente, pero también les digo, como personas servidoras públicas, porque somos todas, aquí sí todas y todos somos personas servidoras públicas, ¿no? Que recibimos dinero del Estado, tenemos una obligación legal, pero también hay un tema de responsabilidad social. Identificar de qué manera nosotras y nosotros ejercemos esa violencia y cómo la están viviendo nuestros alumnas, alumnos, ¿no? Es importante para contribuir a la disminución. El 25N queda vacío completamente, o sea, fuimos a la marcha el viernes, se gritan consignas, las mujeres están enojadas, hay unos niveles de violencia terribles, ¿no? Sí, pero se queda vacío si en la cotidianidad nosotras y nosotros no rompemos con estos círculos de violencia, ¿no? La que sigue, Ale, por favor. Por supuesto que en este país, desgraciadamente, en lugar de quedarnos solo con el 7 de cada 10 mujeres viven algún tipo de violencia en su vida, ¿no? Tenemos que hablar de la violencia feminicida como un punto aparte, ¿no? 10 punto y tantas mujeres mueren al día, bueno, algunas en algunos ámbitos lo cierran a 10, en algunos ámbitos lo cierran a 11, ¿no? El gobierno federal lo está cerrando a 10, ¿no? Algunas colectivas de mujeres lo cierran a 11 mujeres al día son asesinadas, ¿no? Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, ¿no? Producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos públicos y privados, y esto es súper importante porque todas y todos escuchamos el caso, por ejemplo, de Devani, ¿no? Devani, la chica está en Monterrey, que la dejaron sus amigas, estaba esperando un taxi y desapareció, ¿no? Y después encontraron el cuerpo. Si nosotras, si nosotros no exigimos a las autoridades que se tomen desde la investigación, se aplique el protocolo de feminicidio para la investigación, ¿no? Es muy difícil que podamos el 25 yo veía el colectivo de la UNAM era
fue muy importante, fue muy grande. Muchas jóvenes salieron a marchar, ¿no? Porque ya les está tocando, porque a ellas sí les está tocando de cerca, porque es una amiga, porque es una prima, porque es una conocida, es una vecina, ¿no? Tenemos que ser empáticas y empáticos con esta lucha, ¿no? Y tenemos que ser empáticas y empáticos con la situación que se está viviendo en México. Y en ese sentido, entender que la violencia feminicida es la forma extrema de violencia, es decir, para que haya llegado, vuelvo al violentómetro, para que hayamos llegado a la violencia feminicida, hubo un montón de violencias abajo que se desarrollaron y que permitieron que llegáramos a este nivel de violencia. Entonces, digamos, con este repaso como súper rápido, ¿no? Sobre los tipos y modalidades de violencia, eh, quiero terminar con un videíto que es de un noticiero, de Noticieros Televisa, ¿no? Pero que me parece que habla como muy puntual, resume muy puntual lo que acabamos rápidamente de repasar, ¿no? Entonces, nada más que podamos. Sí, Ale, gracias. Según el INEGI, según la ONU, más o menos un 60% de las mujeres en México, ¿oyeron bien? 60% sufrido algún tipo de violencia. México tiene un grave problema de violencia contra la mujer. El Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 326.634 casos de violencia de género entre enero del 2020 y mayo del 2021, en plena pandemia por la COVID-19. De acuerdo con la Red Nacional de Refugios, de enero a mayo del 2021, 13.631 mujeres huyeron de su casa con sus hijos debido a la violencia que estaban sufriendo. 10.5 mujeres son asesinadas en México cada día, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la mayoría por homicidio doloso y feminicidio. En México es tan común el maltrato contra la mujer que el 60% de las mexicanas reportan haber sufrido algún tipo de violencia durante su vida. Bueno, diferentes encuestas, una de ellas la ENDIRE, ¿no? Que es la que lleva a cabo INEGI junto con mujeres, pues arroja pues unos datos escalofriantes. El 60%, por ahí más o menos, reporta haber vivido algún tipo de violencia y que la han vivido en ambos ámbitos, tanto en el público como en el privado, ¿no? Entonces, esto nos culmina pues a reflexionar este 25 de noviembre sobre los derechos de las mujeres, las niñas y las adolescentes. Los tipos de violencia contra las mujeres y niñas son variados, pueden ser sutiles o muy evidentes, pero todos lastiman y dejan secuelas. Es importante identificarlos. De acuerdo con la ONU Mujeres, la violencia hacia las mujeres y niñas se clasifica en violencia física, psicológica, emocional, económica, patrimonial, obstétrica, sexual, acoso, violación, cibernética, discriminación, escolar, laboral, trata de personas, matrimonio infantil y obligado, mutilación genital, tortura, asesinato. Pero este fenómeno grave de violencia hacia la mujer no solo es asunto de ellas, no solo les afecta a las mujeres, nos afecta a toda la sociedad. Tiene, por supuesto, repercusiones principalmente para quien la vive o sobre quien se ejerce, pero por supuesto también tienen otros, en otras dimensiones, ¿no? En la individual, digamos, algunas de las repercusiones que más se han visto, se han hecho visibles son las físicas y las, pues, en la salud mental o en el bienestar emocional. Representa un gasto de, público para los servicios de salud, ¿no? Y ese pues es una repercusión económica. También representa entonces pérdida de años de vida para una persona que lo está viviendo y que puede manifestarse a través de si es una persona que está en un proceso de crianza a sus hijos, pero también si es trabajadora, pues lo que representa también, por ejemplo, ausentismo laboral. Irlanda Maya, Foro TV. Con esto, digamos, cerramos esta primera parte. Sí, les invito a reflexionar sobre las estadísticas y sobre los datos, ¿no? Pero no tenemos que irnos tan lejos. O sea, si rápidamente yo hiciera
así rápido, por favor, levanten la mano, ya saben, en el iconito de reacciones. Em, Ale, si dejamos de compartir un segundito, nada más como para ver la pantalla completa, rápidamente en el iconito de reacciones, por favor, levanten la mano las mujeres que alguna vez en su vida han sufrido algún tipo de violencia. Me da mucha pena porque los hombres se van quedando hasta atrás, pero veo que básicamente todas las mujeres que estamos acá, ¿no? Hemos sufrido algún tipo de violencia. Vean, o sea, denle rápido a la flechita, vean lo impresionante, ¿no? Me parece que no necesitamos, digo, la ENDIRE es súper importante, ¿no? Pero rápidamente una encuesta rápida acá, nos damos cuenta como la cifra quizá se queda corta, ¿no? O sea, no nos preguntaron a todas, ¿no? Pero me parece que me aventuraría a decir que yo creo que todas las mujeres en algún momento de nuestra vida hemos sufrido algún tipo de violencia. Entonces, la mejor forma de contribuir a que esto termine, ¿no? Pues es que empecemos desde estos niveles bajísimos, ¿no? Del violentómetro a luchar y contrarrestar la violencia que se ejerce contra las mujeres y las niñas. Entonces, bueno, ahora sí le cedo la palabra a Ale. Gracias a todas por levantar la mano. Es muy triste ver estos resultados, pero les agradezco mucho. Muchísimas gracias, Isa. Pues gracias a todas las personas que participaron en esta, pues, respondiendo a esta pregunta que Isa nos lanza. Y pues para que continuemos con este tema, vamos a conversar sobre la violencia laboral y docente contra las mujeres. Aquí sería importante como acotarse, abordar la violencia en el marco de lo que está trabajando la universidad para prevenirla y erradicarla. Y bueno, antes de que pasemos con esta sección, me gustaría que reflexionemos en torno a estas preguntas que aparecen en la lámina. Es decir, una vez que hemos revisado estos conceptos básicos sobre la violencia, vamos a reflexionar a partir de estas preguntas detonadoras. ¿Creen que en el aula se transmiten y reproducen las desigualdades de género? ¿Se han dado cuenta cómo se organizan los equipos cuando hacemos actividades en grupo? ¿Quiénes y cómo participan en clase? ¿Cómo se distribuyen y organizan las actividades y los equipos? ¿Quién presenta los resultados de un trabajo en equipo? ¿Qué ejemplos y qué recursos utilizo en clase? En el caso de de nuestras asignaturas, ¿no? Los recursos que utilizo para el estudio de mi materia, ¿no? Incluyen textos escritos por mujeres y por hombres. ¿Acaso predomina alguno de los dos? No solo eso, veamos cómo están conformadas las carreras, ¿no? ¿Quiénes están integrando la matrícula en mi clase? Mayoritariamente varones, mayoritariamente mujeres. ¿Qué expectativas hay sobre mi materia, ¿no? En cuanto al desempeño de alumnas y alumnos? Es decir, estas preguntas son interesantes porque nos ayudan justo a replantearnos cómo estamos ejerciendo nuestra docencia, ¿no? Y si acaso estamos reproduciendo algún tipo de desigualdad, estamos siguiendo algún estereotipo al momento de nuestra práctica docente, ¿no? Así es que, bueno, estas preguntas en realidad son únicamente como para que empecemos a reflexionar, ¿no? A que nos cuestionemos. Bien, antes de que pasemos a este video sobre lo que es la violencia de género y cómo lo viene trabajando en la universidad, me gustaría que, bueno, mencionemos, ¿no? De acuerdo a la Ley General de Educación Superior, todas las universidades están obligadas a contar con protocolos de atención
instancias y personal capacitado que atienda justo estas violencias, que las prevenga y desde luego lo que se está buscando es erradicar toda forma de violencia en los espacios universitarios, ¿no? Es por eso que, bueno, la universidad, digamos, al no ser ajena a este tipo de obligaciones, lo hace y para ello, pues, desde el 2016 eh, cuenta con un protocolo de atención a casos de violencia. La última actualización se dio a conocer hace unos días, la semana pasada. Encontrarán disponible en línea y en Gaceta la última versión del protocolo. Y bueno, antes de que pasemos a platicar un poco más de él, vamos a ver este video sobre qué es la violencia de género. ¿Qué es violencia de género? La violencia de género se define como cualquier tipo de violencia ejercida contra una persona por razón de su identidad o condición de género. Expresa las condiciones de desigualdad entre hombres y mujeres. Genera intimidación, exclusión, ofensa, presión, humillación, miedo o inseguridad. Se trata de actos que atentan contra los derechos humanos, perpetúan los estereotipos de género o vulneran la dignidad e integridad de quienes la padecen. Cualquier persona puede sufrir actos de violencia de género, pero se reconoce que las mujeres son las principales víctimas. Estos son algunos ejemplos de violencia de género. Chistes sexuales u obscenos. Comentarios o bromas acerca de la vida privada o las supuestas actividades sexuales de una persona. Invitaciones, llamadas telefónicas o mensajes electrónicos indeseables y persistentes. En la universidad o fuera de esta, seguir a una persona de la universidad al hogar, acecho. Gestos ofensivos con las manos o el cuerpo. Contactos físicos indeseados. Insinuaciones u observaciones marcadamente sexuales. Exhibición no deseada de pornografía. Pedir favores sexuales a cambio de subir una calificación, aprobar una materia o una promesa de cualquier tipo de trato preferencial. Amenazar a una persona de reprobarla, bajar de puesto o cuestiones similares si no se mantiene un contacto sexual, entre otros. En cualquiera de estos casos, debes saber que la UNAM te respalda. Denuncia. ¿Por qué es importante hacerlo? Ayuda a desnaturalizar el fenómeno de violencia. Se tiene un registro del número de casos. Se puede identificar a un mismo sujeto agresor. Por ello, es importante que sepas cómo actuar, dónde y a quién dirigirte si eres víctima de violencia de género. Usa el protocolo. Puedes consultarlo en la página web igualdaddegénero.unam.mx. Muy bien, pues como les decía hace un momento, este instrumento que genera la UNAM en el 2016 tuvo su última actualización el pasado 17 de noviembre y bueno, ustedes lo encuentran disponible tanto en la página de Igualdad como en la página de la Defensoría o bien en la Gaceta. Y este protocolo nos señala lo que es la violencia, disculpen, lo que es la violencia por razones de género. Es toda acción u omisión contra cualquier persona o grupo de personas motivada por su sexo, orientación sexual o identidad de género que tenga como consecuencia un trato denigrante o discriminatorio, daño o sufrimiento. Y aquí sería importante que nos preguntemos, hagamos una revisión, ¿no?, hacia nuestra trayectoria docente y pensemos si alguna vez hemos sido víctimas de algún tipo de violencia o si hemos ejercido violencia sobre otras personas, estudiantes, colegas, compañeros. Es decir, eh, empecemos a cuestionarnos esto, lo que ya nos decía Isa, la violencia es un fenómeno tan extendido, tan normalizado, tan naturalizado, que muchas veces es difícil identificar esta violencia. Es por eso, bueno, que nos parece importante y hacemos la invitación, ¿no?, a que reflexionemos. Y bueno, quizá en este recorrido que hagamos, como un ejercicio de autorreconocimiento, pues nos vamos a sorprender, ¿verdad? Si es que encontramos que efectivamente hemos sido víctimas o hemos ejercido violencia sobre otras personas. Y bueno, en ese sentido, ya hace un momento que veíamos este video de Cultura UNAM, lo que busca la universidad al atender el tema de la violencia, no solo sacando este protocolo, sino promoviendo la cultura de la denuncia.
Sabemos que denunciar un caso de violencia es un tema sumamente delicado, es muy difícil, pero en la medida en la que las personas conozcamos de estos instrumentos y de las acciones que está tomando la universidad en esta materia, pues me parece que podremos aspirar a que en un futuro no muy lejano contemos con espacios libres de violencia, ¿no? Es por eso tan importante que como docentes nos sensibilicemos, nos capacitemos y, por supuesto, si sabemos de algún caso de violencia, denunciemos. Y en ese sentido, bueno, la universidad ha implementado diversas acciones, ¿verdad? Es decir, no solo es el protocolo, sino que a lo largo de, bueno, de los últimos 5 años, podría decir, eh, es más, pero bueno, digamos, es como más palpable o más visible el trabajo que se ha venido haciendo durante los últimos 5 años, porque en estos últimos 5 años, por un lado, pues se da a conocer el protocolo, el cual ya ha sufrido diversas modificaciones justo en atención a todas las observaciones que se han identificado en la implementación. Al mismo tiempo, la misma legislación universitaria ha contemplado modificaciones al considerar hoy día una falta grave el tema de la violencia. Por lo mismo, la Defensoría de los Derechos Universitarios en el año 2020, por una modificación, ahora es Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención a la Violencia de Género, ¿no? Que es la instancia encargada de atender y dar seguimiento a estos casos de violencia. Entonces, bueno, en esta lámina lo que nosotros tenemos es justo son los datos de la Defensoría. Cuando hay algún caso de violencia, eh, lo que se busca ahora en la universidad es que las personas que son víctimas se acerquen a la defensoría e interpongan una queja. ¿Qué es lo que pasa? Uno puede interponer la queja vía telefónica o bien a través de la página de la defensoría. Requisitamos un formulario. Posteriormente, una psicóloga nos va a contactar, ya sea que nos atiendan la llamada directamente o bien nos contactarán por correo electrónico para darle un seguimiento. Una vez que hemos entablado esta comunicación con la Defensoría, si es necesario, pues una abogada con perspectiva de género nos orientará y si fuera el caso, con el apoyo de la abogada y del equipo de psicólogas, se va a empezar a trabajar en redactar la queja para que cuando ya la queja esté, digamos, formalmente hecha, la misma defensoría va a ser la encargada de remitir ese caso a la oficina jurídica de la dependencia en la que digamos, en la que se enmarque este caso de violencia, ¿no? Es importante mencionar que, bueno, quienes pueden hacer una denuncia somos las personas que conformamos la comunidad, es decir, estudiantes, docentes, trabajadores, funcionariado, es decir, cualquier persona que forme parte de la comunidad universitaria puede levantar una queja. Y bueno, es en la defensoría en donde se va a recibir esta queja y donde nos van a brindar la asesoría para saber cuáles son los procedimientos y cuál sería la sanción si fuera el caso, ¿no? Para atender esa violencia. Y bueno, otros aspectos que también son importantes, ¿no? Aquí en la universidad, porque el protocolo, digamos, es como lo más visible en términos de atención de la violencia, pero no es lo único que se hace. Es importante mencionar que en este sentido, pues la universidad ya tiene toda una normativa que justo lo que busca es prevenir la violencia, pero también lo que se busca es incorporar y transversalizar la perspectiva de género. En los distintos ámbitos de la universidad. ¿Y esto qué incluye? Incorporar la perspectiva de género en el currículo formal y también en el oculto. Como ustedes saben, nuestra facultad y otras escuelas y facultades, cuando vienen sus procesos de actualización y modificación de planes y programas de estudio, han incorporado asignaturas especializadas en género. Y en aquellas escuelas y facultades en donde todavía estas asignaturas no han sido creadas, lo que se ha buscado es incorporar en los programas analíticos de las asignaturas temas que recuperen, ¿no? La temática del género. Desde luego, aquí no solo hablamos de
digamos, de la malla curricular formal. Aquí también lo que se busca es que el currículum oculto, es decir, estas prácticas, ¿no?, con las cuales nosotros muchas veces transmitimos o enseñamos, ¿no?, facilitamos estos conocimientos, lo que se busca es que tampoco reproduzcan esta desigualdad estructural de la cual pues ya hemos venido conversando. Entonces, es por eso que la capacitación, ¿no?, la actualización y la formación de los docentes es tan importante, ¿no? Porque desde luego el que nosotros empecemos a deconstruirnos, empecemos a cuestionarnos sobre este fenómeno tan normalizado, pues requiere de un trabajo permanente. Es decir, una charla, un taller no son suficientes para que nosotros eh, desaprendamos eso que tenemos, repito, tan naturalizado, tan normalizado, sino que requerimos estar en constante capacitación y actualización para que nosotros podamos transformar nuestra práctica docente. ¿Sí? Y finalmente, pues otra de las estrategias es el fomento y promoción a una cultura institucional con perspectiva de género, lo que implica que desde, digamos, desde las autoridades estén sensibilizadas y también se atienda la agenda con perspectiva de género, ¿verdad? Se trabaje en erradicar las violencias de los espacios universitarios y desde luego para eso también se requiere contar con personas capacitadas, eh, especializadas en estos temas y desde luego pues asignar un presupuesto para que esta agenda se pueda atender. Y bueno, con esto le pediría a Isa que nos, eh, nos comparte el ejercicio que traemos. Perdón, gracias, Ale. Por cuestiones de tiempo, me voy a saltar un ejercicio bien bonito que les traía de nube de palabras, porque quisiera, antes de llegar a reflexiones finales, o bueno, quizá como parte de reflexiones finales, estoy viendo que el chat está on fire. Eso me da muchísimo gusto que estén participando tanto, ¿no? Porque justo así es como creo que se genera, ¿no?, un aprendizaje significativo. Pero me preocupa un poco porque creo que, y eso asumo que puede ser nuestra culpa, ¿no? Creo que hay una confusión. Efectivamente dice Félix que la violencia no tiene género. No, Félix, la violencia sí tiene género. A ver, una cosa es la violencia y otra cosa es la violencia de género, ¿sí? Si bien son violencias, por supuesto, sí tiene un énfasis distinto. Cuando quieran, me quieran volver a invitar, podemos hacer un taller específicamente sobre violencias, así, en términos generales, ¿no? Yo doy muchos talleres de prevención de violencias hacia niñas y niños, pero podemos adecuarla para nosotras un poquito más grandes, ¿no? Pero sí hay diferencias. ¿Por qué? Porque la violencia de género tiene ese énfasis. Si bien es una violencia igual que las otras, tiene un énfasis especial y es que te odio por algo. Violencia de género incluye también a todas las personas de la diversidad. Por eso el 25N es el Día Internacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres, no la violencia de género, ¿sí? Entonces, vamos a empezar por ahí. Hay una diferencia importante, porque estamos haciendo un énfasis específicamente en las mujeres. Cuando tú me argumentas, bueno, no Félix, sino otras personas, ya se me perdió porque hay muchos comentarios, pero alguien decía, también los hombres viven violencias, por supuesto que sí, nadie está negándolo. La diferencia importante es que no la viven por ser hombres, la viven por ser personas, ¿sí? Y esa también la vivimos las mujeres. Es decir, la violencia que vive este país, ¿no?, con la delincuencia organizada, con el narcotráfico, no le importa si eres mujer, hombre, niña, niño, si eres gay, lesbiana, eso no le interesa, ¿sí? O sea, si te toca una ráfaga entre dos bandos y tú estás en medio, ¿no? Eso no importa, no importa tu género, no importa tu condición social, no importa tu edad. Sin embargo, sí hay violencias que se ejercen específicamente hacia un grupo que les llamamos un concepto desde derechos humanos que se llaman grupos de atención prioritaria. Es decir, alguien por ahí decía,
conozco hombres de la tercera edad, niños, por supuesto, pero esa es otra violencia que se ejerce por ser un adulto mayor, por ejemplo, ¿no? O sea, por eso les digo, cuando quieran me invitan, porque podemos hablar de esas otras violencias también. En este marco estamos hablando de la violencia que se ejerce hacia las mujeres y no me gustaría que los hombres se sientan ofendidos porque no estamos hablando de las violencias que se ejercen contra los hombres, porque nadie las niega, ¿sí? Pero estamos hablando de algo que sí es preocupante, porque ¿qué creen? Que esas 11 mujeres que se asesinan diariamente se asesinan por ser mujeres, no porque les tocó una ráfaga, no porque las asaltaron, ¿no? Porque si ustedes revisan la, el, los indicadores, pero digamos, en términos metodológicos del Secretariado Ejecutivo, ahí queda muy claro. Las mujeres que están registradas, las mujeres asesinadas que están registradas como feminicidios, sus componentes, digamos, forenses, son distintos a las mujeres que asesinaron porque las asaltaron. No se meten no toda la mujer que muere es tomada como feminicidio, ¿sí? Entonces, esto es importante, eh, que podamos hacer esta línea de definición. Voy a apagar el chat porque es que llegan y llegan muchos y no me concentro. Entonces, vamos a hablar de estas dos cosas, ¿sí? Las violencias es una cosa y la violencia contra la mujer es otra. Les digo, si quieren en otro momento hablamos de eso. Ahora, en algún momento en el chat alguien decía, las mujeres somos las que educamos. Efectivamente, pero a ver, cuando hablamos de la violencia de género, y yo les hablaba y les repetía mucho de esto que se llama una violencia estructural, ¿no? Una cultura patriarcal, una cultura machista, no quiere decir que se ejerza solo de los hombres. Uh-huh. Estamos hablando en términos culturales y ahí sí sale mi parte sociológica muy fuerte. La cultura es algo que está por encima de nosotras y nosotros, ¿sí? Que no tiene que ver con hombres y mujeres, pero que sí, ¿por qué se le llama cultura machista? Porque hace una predominancia por los hombres. Y todas aquellas que me han dicho, no sé en este chat, pero en algún otro momento todo el mundo siempre me dice, ¿no? Bueno, es que yo no he sufrido. Bueno, híjole, a lo mejor no directamente, pero sí indirectamente. Les voy a poner un ejemplo clarísimo. ¿Cuántas secretarias de Marina conocen de México? En la historia, desde que se creó la Marina hasta la fecha. Yo ninguna, porque no ha habido ninguna. Ajá. Porque hay ciertos puestos. Es más, se los voy a poner más fácil. ¿Cuántas rectoras mujeres ha habido en la UNAM? Ninguna. Y eso quiere decir que todas las mujeres que estamos aquí presentes, o bueno, yo no porque no pertenezco a la comunidad, pero ustedes que sí están ahí, o sea, no tienen la capacidad de dirigir la UNAM o las mujeres de la UNAM. No hay una de verdad entre todas esas a lo largo de la historia de la UNAM que tenga la capacidad de dirigir la UNAM. O sea, no nos hemos preguntado un poco esto. O sea, Ale hacía una pregunta muy interesante entre sus preguntas detonadoras, ¿no? Y es sobre la bibliografía. Y por ahí leí un comentario de alguien que decía, las mujeres no hay bibliografía de mujeres en cuestiones técnicas. No entiendo bien a qué se refiere, porque yo no sé, o sea, ahorita todas y todos estamos utilizando Wi-Fi, Internet. ¿Ustedes saben quién inventó el Internet? Una mujer, efectivamente, Imelda. Hedy Lamarr. Hedy Lamarr, que además era estrella de Hollywood. Además, hizo un montón de películas en Hollywood. Y en sus ratos libres inventó el Internet. O en sus ratos libres era actriz. No sé cuál de las dos, ¿no? Si eso no es técnico, porque yo no podría inventar el Internet, pero para nada. Yo creo que no sé si aquí algún hombre podría haber inventado el Internet, pero no lo he inventado. Ese es un hecho. No lo hemos inventado, lo inventó una mujer. Entonces, me parece que la bibliografía, o sea, nuestra responsabilidad de revisar bibliografía es también recuperar todas estas voces de mujeres que no han tenido las mismas oportunidades para publicar masivamente, para dar conferencias, ¿sí? Y que ahorita, yo creo que en este momento estamos viviendo un surgimiento de todas esas voces de mujeres que han sido calladas.
Eso es violencia contra la mujer. No quiere decir que estemos, cuando hablamos de la violencia contra la mujer, no estamos obviando ni estamos cerrando los ojos frente a las violencias que vivimos hombres y mujeres en este país en particular, que es altamente violento. Pero además de vivir esa violencia que la compartimos hombres y mujeres, que cualquiera de los dos podemos salir a la calle y nos pueden asaltar y nos pueden matar, además de eso, hay altas probabilidades de que si a mí en la calle me asaltan, puede ser que me violen y a un hombre no. Estadísticamente es más probable que un encuentro con un delincuente de una mujer termine en una violación, en un hombre no. No quiere decir que no violan hombres, por supuesto que sí violan hombres, por supuesto que sí, pero la estadística es mucho menor. Estamos hablando de un problema que en números es impactante la diferencia entre hombres y mujeres, que no quiere decir que no, los hombres no vivan violencias, no, claro que las viven, pero además también las viven, ¿qué creen? Por una cultura machista, porque el que un hombre se sienta con el derecho de quitarle la vida a otro hombre es macho. Ya saben, esta idea del macho alfa, del todopoderoso, del de que, bueno, lo estamos viendo ahorita en Qatar, ¿no? Por un partido de fútbol van y se golpean con otros argentinos que son igual o peor de machos que nosotros. No sé si peor, pero son igual de machos, ¿no? Ahí están las estadísticas de Argentina también, que son espeluznantes también. Nosotros les ganamos, pero ellos también, ¿no? Pero son dos hombres, ya saben, esta imagen del cavernícola que, sí, yo, mi equipo y me pego. O sea, eso es machismo. Los hombres también viven el machismo. No, o sea, no nada más lo viven reproduciéndolo, sino que lo viven sufriéndolo. Esto es lo que estamos tratando de combatir. Justamente esto. No se trata de hombres contra mujeres, se trata de mujeres trabajando con mujeres y con hombres. Porque la cultura, como algo cultural, está muy por arriba de nosotros. Y efectivamente, como todos aquellos que dicen, tenemos una responsabilidad educativa, por supuesto que sí. Y yo les diría, no nada más hacia nuestras hijas e hijos, o sea, no, al contrario. O sea, ellos van a aprender en la manera en la que yo pueda relacionarme con los otros. Ujú. O sea, si yo impacto en la vida de mi vecino y de mi primo y de mi sobrinito y de mi, ¿saben? Mis hijas y mis hijos van a aprender a partir de, ya me estoy metiendo en temas de infancia, pero van a aprender a partir del ejemplo. Pero es cómo yo me relaciono con otras y otros. No se trata nada más de lo familiar, nuclear, individual. Al contrario, esto tiene que ser una voz colectiva, ¿no? Una voz donde tengamos impacto de transformación en todos los espacios. De ahí la importancia que nosotros le vemos para atacar desde las aulas y desde el espacio universitario. Por eso le poníamos de título a esta conferencia como una epidemia, porque si la vemos como una epidemia es algo que se puede acabar. No lo vemos o tratamos de no verlo como algo que, es que así son los mexicanos, así somos los mexicanos, somos bien violentos, pero sí podemos transformar eso, ¿no? Y si podemos terminar con esas violencias, podemos dejar de asesinar a las mujeres, podemos dejar de violentar a las mujeres y podemos dejar de asesinar a los hombres o de vivir en la impunidad, ¿no? En la corrupción, de la que los hombres también son víctimas. Entonces, me parece que era importante hacer esta acotación, ¿no? Las violencias, sí, por supuesto, todo es violencia, pero hay un énfasis especial. Les digo, cuando quieran hablamos sobre las violencias, ¿no? Y vamos viendo por grupos de atención prioritaria cómo lo viven, ¿no? Y cómo viven la violencia las personas de la diversidad, o sea, la comunidad LGBT, o las personas de la tercera edad, o niñas y niños, o afrodescendientes, o indígenas, o personas en situación de calle, personas con alguna discapacidad, con discapacidades psicosociales, o sea, vivimos las violencias todo el tiempo. Sin embargo, algo que sí creo que es un eje transversal en todas es que están dominadas por esta cultura machista del hombre blanco, porque además tiene que ser blanco. Si es un hombre indígena,
lo vive de maneras distintas, ejerce violencia, pero también vive mucha violencia, ¿sí? Entonces, podemos hablar de esto, por supuesto, digamos, en otro espacio, ¿no? Con un poco más de tiempo, a lo mejor, ¿no? Pero bueno, quiero que entiendan que, por ejemplo, aquí lo primero que estoy viendo, las mujeres que se desgreñan en el metro, eso es machismo. Eso sigue siendo machismo, ¿sí? Está mezclado con un montón de cosas, ¿sí? Pero yo les voy a poner un ejemplo muy claro que a lo mejor es una hipótesis mía, ¿eh? Esto no es algo comprobado. Si yo voy en el carro manejando y un hombre se me cierra, me voltea a ver con la cara de, ay, tenías que ser vieja, ¿sí? Ya saben, una mirada muy especial. Pero ¿qué creen? Que cuando se me cierra una mujer, yo traigo un carro compactito, ¿no? Si se me cierra una mujer en camioneta, me voltea a ver como, voy a decir una grosería, lo siento de antemano, pero es lo que viene a mi mente, pinche jodida, ¿sí? Ese clasismo está reproducido por estos hombres blancos, porque esta mujer también vive violencia en su pareja, con su pareja, se los aseguro. Sin embargo, no se da cuenta porque hay un halo de clasismo alrededor. Por supuesto que son violencias. Nadie está diciendo que las mujeres seamos santas. Las mujeres no somos santas. Las mujeres somos mujeres y somos personas. Y tenemos que tener el mismo respeto que merecen los hombres. Exactamente el mismo. Sin embargo, vuelvo a las estadísticas, ¿sí? Y aquí hacía el ejercicio rápido, ¿no? ¿Cuántas mujeres son asesinadas? ¿Cuántas mujeres son violadas? ¿Cuántas mujeres son mutiladas? Porque en este país a la mujer se le secuestra, se le viola, se le mata y se le mutila. Y no necesariamente en ese orden, ¿no? Entonces, pero por el hecho de ser mujer, porque puedo ejercer un poder sobre tu cuerpo, eso es machismo. Cuando yo puedo ejercer el poder sobre ti, ¿sí? ¿Por qué? Porque te veo débil, porque te veo, eres una mujer y eres débil. Que no quiere decir que si yo veo a un niño, ¿no? Estoy ejerciendo exactamente el mismo patrón. Puedo violentarte porque eres débil. Y como eres débil, no tienes derechos, ¿sí? Entonces, no, Henry, nadie tiene que callar las violencias. Nadie las tiene que callar. Y lamento mucho que te sientas agredido. Nadie te está callando. Por supuesto que no, nadie te está callando. Solamente hoy estamos hablando de la violencia que viven las mujeres. Pero si te interesa mucho el tema, conozco muchísimos colectivos de hombres que están hablando de las nuevas masculinidades, de cómo terminar con sus propias violencias y hacer explícitas las violencias que viven. Si quieres, te puedo contactar con esos colectivos. No se trata de callar a nadie, se trata de que entendamos que todas y todos ejercemos violencias, ¿sí? Pero que la violencia hacia la mujer es un tema preocupante en este país, porque voy a recurrir al cliché, ¿no? Pero todas y todos tenemos una hermana, tenemos una mamá, tenemos una tía, tenemos una hija, tenemos una sobrina, ¿sí? Y creo que lo que todas y todos queremos es que puedan desarrollarse en vida plena, ¿no? Y haciendo el ejercicio pleno de todos sus derechos. Entonces, bueno, ya me pasé mucho de la hora. Entonces, no sé, maestra Angélica. A veces he visto personas que cuando van a una entrevista se entrevistan solas. Me hiciste la chamba de la moderación, atendiendo todas las, digamos, los comentarios que se podían, digamos, que se podían integrar porque giran más o menos en torno al mismo tema. Estoy de acuerdo contigo, la participación ha sido realmente muy impresionante y muy interesante. Y creo que solo añadiría, porque ya fui tachando los temas conforme los ibas tocando, algo que notan mucho, y creo que lo vincularía con esta educación, sobre en ocasiones lo que nos falla es la capacidad para reconocer cuando estamos perpetuando violencia. Y eso incluye, por supuesto, a las mujeres perpetuando violencia entre nosotras también, ese fuego amigo que ya mencionaron acerca de podemos fallar
al apoyarnos. Podemos fallar también en lo que mostramos. Hay algunos artículos que hablan, por ejemplo, de lo difícil que puede ser cuando lo que tenemos como modelo es una supermujer, perfecta en todos, y eso puede ser también algo que no ayuda mucho, digamos, a trascender todos estos sentidos. Y también nos han hablado acerca es que hay brechas que están muy claramente en desventaja de las mujeres, aun cuando en organizaciones sean ellas las que más aportan a las ganancias. Nos hablan, por ejemplo, de el mundo del modelaje. Y también quedaba una duda acerca de estas brechas que podemos observar de acceso, especialmente a posiciones de poder, y cómo hay aspectos que aunque en la ley diríamos es que ahí ya está atendido, es que no hay nada que lo limita, esto no es suficiente porque seguimos observando esas brechas. Creo que es lo que rescataría del resto de los comentarios que estuve checando. Muchas gracias a las dos. Agradecemos a nuestras ponentes y moderadora, doctora Angélica Riveros. Muchas gracias a todos, alumnos, docentes e invitados por asistir a esta conferencia. Queremos recordarles más bien que si no han registrado su asistencia en el chat, se ha estado compartiendo la liga para el formulario y aprovechamos también para invitarlos a la conferencia que se llevará a cabo el día de mañana, que tiene por título Masculinidad y Violencia contra las Mujeres. Se impartirá en punto de las 10 horas con el doctor Jorge García Villanueva. Doctora Angélica, muchas gracias. Maestra Isabel, maestra Alejandra, muchas gracias. Maestra Isabel, no sé si usted compartirnos un último mensaje para cerrar ya con esta conferencia. Muchas gracias, maestro Moisés. Pues nada más, de verdad agradecerles. Me encantaría que pudiéramos seguir charlando de esto. Me gustó mucho la dinámica que se hizo en el chat, ¿no? Con mucho respeto y con preguntas y comentarios súper valiosos, ¿no? Me encantaría que podamos vernos en otros momentos, ¿no? Y seguir hablando de esto porque no es un tema, como vemos, es un tema que no está agotado, ¿no? Y que hay todavía muchas cosas que descubrir, ¿no? E ir desentrañando. Pareciera que ya es repetitivo, pero creo que no. O sea, creo que siempre es importante seguir hablando de esto. Muchas gracias por la invitación, maestra. Gracias a ti, maestra Isabel. Maestra Alejandra, por favor, un último mensaje que nos quieras compartir. Muchísimas gracias. Pues sí, nada más agradecerles a todas, todos y todas la atención de esta charla, recordarles e invitarles a que seamos agentes de cambio. Como docentes tenemos esa responsabilidad y además también abracemos este tema como un compromiso compartido, ¿no? Como ya lo dijimos, la violencia es estructural, es sistemática y a lo mejor pensamos que no hemos sido víctimas de violencia, pero como hemos visto a lo largo de esta tarde, puede que nosotros estemos ejerciendo las violencias sobre otras personas. Entonces, por eso me parece muy importante hacer énfasis en que nos sensibilicemos, nos capacitemos y sobre todo porque aquí en la misma universidad hay instancias, ¿no? En donde nosotros podemos encontrar estos recursos, ¿no? Para acercarnos a la problemática y empezar a construir nuevas formas de enseñanza. Pues agradecerles a todas y todos. Muchas gracias por el tiempo, la oportunidad y pues esperamos vernos pronto. Gracias. Muchas gracias. Cuídense mucho. Agradecemos su presencia. Nos vemos mañana. Están invitados a la conferencia. Gracias a todos. Buenas tardes.